Hoy, domingo de resurrección. ¿Qué tan importante es la resurrección de Cristo? ¿Y qué nos dice sobre la vida? Cuando miramos a Jesús, pensamos en muchas veces lo que pasó en la cruz. Vemos el terrible precio que Cristo pagó. Pensamos en aquel momento terrible cuando Él gritó, Señor, ¿por qué me has abandonado? Recordamos que Dios permitió que su propio Hijo pudiera sufrir en nuestro lugar. Pero es la resurrección de Cristo, es el hecho de haber sido vuelto a la vida, que significa que Dios cumplió su plan. Entonces, ¿qué terrible plan puede haber sido el que Dios quiso realizar a través de ese momento? Según la palabra de Dios, Dios es el creador de todo. Dios es quien nos dio esta vida que disfrutamos, el orden, la capacidad de pensar, la relación que disfrutas con tus familiares y amigos. Es a través de Él que tenemos lo que disfrutamos a diario. Cuando pensamos en Dios, debemos reconocer, sin embargo, que como personas nos hemos alejado de Él. Dios es el que en su santidad y su perfección creó todo lo que vemos, pero a su vez, Él es el eterno yo soy, el que desde siempre y para siempre ha existido. Entonces, al ver a Cristo resucitado, debemos recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que a través de la resurrección de Cristo, Dios declaró a su Hijo Señor de todo. No debemos entonces ignorar que en la resurrección tenemos 8 verdades claves que necesitamos reconocer. La primera de ellas es que Dios es el creador y es a quien le debemos nuestra lealtad. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él recompensa, responde, galardona a quien le busca. ¿Por qué no buscar a Dios? Tenemos a Cristo que nos invita. ¿Por qué no responder a Dios? Tenemos la promesa que Cristo ofrece a través de su resurrección. Claro, la resurrección no es solamente un momento de probar quién era Cristo. Es también en ese hecho la seguridad de que lo que Dios quiso hacer se cumplió. En la Biblia aprendemos que existe un solo Dios. Es el único Dios verdadero y que Él es el mismo eterno y santo Dios quien nos invita a conocerle. Pero siendo creador, a su vez, es juez y por ende merece que le conozcamos y que le entreguemos nuestras vidas. A través de la resurrección de Cristo también reconocemos la mano de Dios en este mundo, porque vemos que Dios puede actualmente invertir o suspender momentáneamente las leyes normales de la vida. A muchos les cuesta reconocer o aceptar que un muerto haya regresado de la tumba. Pero no debería sorprendernos que Dios, el Creador, quien puso en movimiento la vida, quien dio el origen a la vida, puede suspender las leyes que afectan a nuestra vida. No es que las cambia, no es que las elimina, sino que Él interviene. Y en eso vemos que Dios quiso mostrarnos su poder sobre la vida que disfrutamos. Dios entonces a través de su Hijo vino en forma humana para que le conociéramos. En la resurrección de Cristo entendemos lo que se llama la encarnación. Vemos que Dios demostró su poder no solamente creativo, su poder sustentador, pero también su poder inigualable, el poder de poder crear en Cristo un ser, un hombre, quien era plenamente Dios, pero perfectamente hombre. La Biblia dice que él, al igual que nosotros, fuimos creados por Dios. Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida. Eso quiere decir que Él dio vida a quien fue ese primer hombre.
dio vida física, vida entendible, lo que llamamos el aliento de vida, la vida que nos permite diariamente entender quiénes somos, conciencia, raciocinio, emociones, todo aquello es parte de lo que Dios dio al ser humano. Y cuando entonces Cristo tomó forma humana, estaba simplemente creando un nuevo Adán, el Adán perfecto, el Adán sin pecado, el Adán obediente, santo y poderoso. A través de la Biblia entendemos que fuimos hechos por Dios, amados por Dios, y debemos entonces darle nuestra obediencia. Eso es lo que Jesús nos demuestra y es la razón por la cual tenemos esta oportunidad de pensar en Él, que se llama el Cristo resucitado. Otra vez más, vemos que todo el plan de Dios sigue avanzando en la resurrección de Cristo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Bueno, otra verdad clave que entendemos a través de la resurrección de Cristo es el hecho que el hombre pecó. Las personas somos pecadoras no porque simplemente hacemos cosas indebidas, aunque las hacemos. No es solamente porque tratamos a otros de manera egoísta, orgullosa, indiferente. No, somos pecadores por naturaleza. Nacemos siendo pecadores. No es que llegamos a ser pecadores por algún acto en particular. Esa es una gran diferencia que tú y yo tenemos que reconocer. Ser pecador no es ser terrible, ser rebelde, ser perverso. Ser pecador es lo que somos por naturaleza, ya que el ser humano cayó de su relación perfecta con Dios. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos? Significa carente, ausente. No hay en nosotros la misma gloria que antes había. Ahora, el ser humano, creado a imagen de Dios, puede entender, puede buscar y puede querer estar en relación con su Creador. El problema es que tantas veces lo ignoramos. Tantas veces tratamos de hacer las cosas sin tomar en cuenta como Él pide que se hagan. En la Biblia aprendemos que el pecado contra Dios trae el juicio merecido y justo. ¿Cómo se llama ese juicio? Es lo que Cristo sufrió en la cruz. Se llama la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación de Dios. ¿Por qué la muerte? Porque Dios no puede ignorar el precio del pecado. La muerte significa separación de Dios. Significa tener distancia, perder relación. La muerte física la entendemos en cierta manera porque lo vemos a diario. Pero la muerte física es solamente una clase de la muerte. La otra clase es la muerte espiritual, la que es peor, la que no tiene remedio sin Jesús. La esencia de la muerte la vivieron Adán y Eva cuando fueron expulsados de ese lugar perfecto en donde Dios los había acobijado. ¿En tu vida quizás alguna vez has sentido distancia entre tú y Dios? ¿Alguna vez has sentido que estás solo o sola? ¿Sabes lo que se llama eso? Consecuencias de la muerte espiritual. Y si no pones atención a esas consecuencias, tarde o temprano enfrentarás una muerte peor, la muerte espiritual. Nos dice la palabra otra vez de que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, eso es la muerte física, pero que después de ella viene el juicio. ¿Qué quiere decir? Una lleva a la otra. Si no tienes claro que tu muerte física inminente, inevitable, segura, todos moriremos. Si no tienes claro que esa muerte te introduce a una segunda clase de muerte, vas a sufrir más de lo que puedes imaginar. La Biblia nos dice que debemos enfrentar el juicio de Dios después de la muerte física. Y no podemos escapar de su juicio porque somos pecadores. Cristo entendió eso claramente. ¿Qué le obligó? ¿Qué le motivó? ¿Qué le
llevó a esa horrenda cruz, esa muerte casi indescriptible, inhumana, cruel. ¿Él fue crucificado porque mereció eso? De ninguna manera. ¿Por qué murió Cristo? Murió por tu pecado, por mi pecado. Murió para corroborar el mensaje de Dios. Que el hombre sin Él nunca estará a su lado. Eso es lo que Jesús sufrió. Eso es lo que Jesús pasó en la cruz. Cristo es el nuevo Adán, le dice Pablo a la iglesia en Roma. Y entonces, como el nuevo Adán, tenemos una nueva oportunidad. Cristo es el verdadero Hijo de Dios y el verdadero perfecto hombre. Eso quiere decir que en Cristo tenemos una segunda oportunidad. Cristo siendo Hijo de Dios no quiere decir que fue descendiente de Dios. Muchas personas están confundidas al respecto de eso porque miran a la palabra hijo como una referencia generacional. Pero hijo está hablando de esencia, está hablando de carácter, está hablando de origen. Cuando hablamos de hijos, hablamos de que es de la misma naturaleza. Y cuando la Biblia llama a Cristo, el Hijo de Dios, está hablando de su naturaleza, es divino. Nos dice en la Biblia que habita en Cristo la plena deidad. No le falta nada, es igual a Dios. Tú y yo debemos reconocer que en Cristo tenemos al único que es igual al Padre. Nosotros no somos dioses, aunque tratamos de actuar así a veces. Cristo es Dios hombre. ¿Qué quiere decir? Completamente divino, completamente perfecto y completamente hombre. Entonces, en la Biblia aprendemos que Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios y el perfecto hombre, el único camino a Dios. Por aquella razón, entonces, podemos ver que su obra que realizó en la cruz fue aceptada. Debemos entender que luego que Jesús fue enviado por el Padre, Jesús vino a sacrificarse, vino a ser el sustituto perfecto por los pecados míos y los tuyos. Jesús murió voluntariamente en la cruz como Cordero de Dios. ¿Qué es eso? Un cordero es un sacrificio. ¿Qué significa ser sacrificio? Tomar el castigo que otro merece y pagar esa merecida y tan triste consecuencia. Cristo fue el sustituto tuyo, fue el sustituto mío. Lo que Él hizo no fue por causa de ninguna otra cosa, salvo para salvarnos a nosotros. La Biblia nos dice quién llevó en su cuerpo los pecados del mundo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. En la Biblia aprendemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, pero que resucitó, y eso es lo que estamos celebrando esta mañana, al ver el amanecer detrás mío. Cada amanecer debe recordarte de esa verdad. Cristo resucitó. Todos los domingos debes recordar eso. Cada primer día de la semana debes recordarte que Él venció lo que un día te conquistará a ti si tú no le tomas el regalo que Él te ofrece. Él resucitó para rescatarnos. ¿Aceptarás su rescate? ¿Tomarás la mano de aquel que te invita a volver una vez más a tu Creador, a Dios? ¿Tomarás la oferta que Él te da? Si lo rechazas, las consecuencias serán eternas. ¿Qué es lo que se necesita para poder recibir ese regalo? La pequeña palabra que tantos confunden: la fe. La fe no es sentir algo emocional. La fe no es esperar ciegamente alguna cosa. La fe es creer con razones, con base, con convicción, lo que no ves. La fe es tener un convencimiento que lo que Dios promete, lo cumple. ¿Cómo puedes saber que lo cumple? Mira a Cristo en la cruz y luego mira a la tumba vacía.
Nos dice la palabra de Dios que la salvación viene por la fe. No podemos nosotros generar la salvación, merecer la salvación. Tú y yo somos salvos únicamente, exclusivamente por fe en Cristo. La fe no está en las tradiciones, menos Jesús dijo, tristemente, que algunos hombres, y tal vez algunos que me están escuchando hoy día, básicamente cancelan la fe en sus tradiciones. En otras palabras, tratan de sustituir la buena conducta, la amabilidad, el respeto, el buen trato, el pagar sus impuestos, el cumplir con la sociedad como manera de crear en uno una fe. Eso no sirve, amigo. La fe es aceptar lo que Dios dice, creer lo que Él proveyó y aplicarlo a tu cuenta. Eso es fe. La fe no consiste en las instituciones. La fe no podrá ser de ninguna manera sustituida por algún acto que tú o yo hagamos. La Biblia dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no de nosotros, pues es un don de Dios y no por obras, para que nadie pueda gloriarse en sus actos. A través de la Biblia aprendemos que debemos confiar en la muerte de Jesús sobre la cruz como el único pago adecuado por nuestros pecados, abandonando así nuestra confianza en otras cosas en las que anteriormente dependíamos para salvarnos. En eso consiste la fe. Y entonces, ¿qué produce? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado de esa fe? Es poder mirar al día nuevo con la certeza que un día estaré en la gloria con Dios. Pero sabes, esa vida comienza hoy. Puedes tener la vida eterna en su pequeña depósito, en su pequeño muestra hoy en día. Se llama la fe que lleva la vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios. Recuerda las palabras de Jesús. Dijo Él en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y sabio Dios, y que estén contigo en la gloria. La Biblia nos recuerda que la vida en este mundo es breve, es efímera, es pasajera. Aquí estoy yo al aire libre escuchando, viendo a jóvenes, hombres, mujeres ir trotando aquí en la pista en Peñalolén. Yo mismo he andado en esta pista cientos de veces en mi bicicleta. Pero un día esta pista estará a solas. Porque todas esas personas que acaban de cruzar mi camino, un día enfrentarán el final de la vida física. Esta vida física es tan corta, si tú llegas a cumplir 80 años, eres un longevo, dicen. Y 90 o 100, eres excepcional. ¿Y cómo se compara 100 años con miles? ¿Con millones? ¿Con la eternidad? No se compara. La vida eterna es lo que Cristo vino a entregarnos. Estas palabras lo aseguran, escúchalas. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? De eso se trata la vida eterna. ¿Quieres gustar de la vida tú? ¿Quieres esperar una vida eterna que un día será tuya? Está en Cristo. Está en Cristo. En la Biblia aprendemos que solo Jesús tiene el poder sobre la muerte. Eso es lo que nos enseña la resurrección hoy en día. Que Él da vida eterna a aquellos que confían en Él y que confían únicamente en Él para el perdón de sus pecados. Ahí está. Eso es lo que significa la resurrección de Cristo. Que Dios, al crear al hombre, buscó la forma de rescatarlo del triste y terrible efecto del pecado, ya que un día el hombre tendrá que enfrentarse con juicio. Pero que Cristo reemplazó, tomó mi lugar, tomó tu lugar, tomó nuestra
nuestro castigo en la cruz para que Dios pueda decirte a ti, bienvenido a mi eterno hogar. Feliz Pascua de Resurrección.